El mensaje que hoy preparé se titula Sé tú mismo. Dígale a su vecino, sé tú mismo. Satanás, en los primeros días del hombre en la tierra, sembró una semilla en la humanidad. Se acercó a lo que hoy podríamos denominar como la madre de la raza humana, se acercó a Eva y sembró algo que ha venido y se ha pasado a través de los siglos a todos los hombres y mujeres. Y es la semilla de la insatisfacción. El no estar contento con quien uno es, con lo que uno tiene. Dios había colocado a la mujer y al hombre en un paraíso, así se le denominaba, el paraíso. Y resulta ser que en medio de las condiciones más perfectas que Dios le podía regalar a la raza humana, en medio de salud, en medio de abundancia, de protección, de todo lo que nosotros pudiéramos desear, todavía Satanás logra sembrar en el corazón de Eva la semilla de la insatisfacción. Y cuando se le acerca, le dice, y la carnada que le lleva, la propuesta que le lleva es que si come del fruto que Dios le había enseñado que no debían de comer, entonces serían igual a Dios. Serían igual a Dios. Ya no era suficiente con ser creación de Dios. Ahora tenían que ser, ahora la propuesta era, todavía puedes, si tú comes esto, puedes ir a un nivel más y puedes llegar a ser como Dios. Esa semilla de estar insatisfecho con uno mismo, con quien uno es, se ha pasado a lo largo de todas las generaciones hasta el sol de hoy. Al día de hoy podríamos decir de que desde que somos niños ya se manifiestan las confusiones o ya se manifiesta el deseo de ser quien uno no es. En los casos más inocentes, usted podría ver, digamos, a un niño queriendo ser hombre. Entonces de repente usted puede mirar a un niño cortándose la barba. Las niñas, por ejemplo, quieren ser adultas, ya se ponen los tacones de mamá, ya usan el maquillaje de mamá. Esos son los casos más inocentes, digamos, de conducta. Pero hoy en día hay cosas más graves y usted lo puede ver, puede encender el televisor y usted puede ver ya que desde niño, los niños ya no quieren ser niños, quieren ser niñas. Ya las niñas no quieren ser niñas, quieren ser niños. Y entonces hoy en los Estados Unidos y alrededor de los países civilizados hay una gran movimiento, digamos, civil por garantizar los derechos al que no quiere ser un niño, que pueda ser una niña, y el que no quiera ser una niña, que pueda ser un niño. Porque la semilla de la insatisfacción está sembrada en el corazón del ser humano desde que es un bebé. Ahora, hay cosas también que se manifiestan también en la etapa adulta, cuando ya somos adultos. Por ejemplo, los que estamos casados queremos ser solteros. Y los que estamos solteros quisiéramos estar casados. Los que están muy delgados quieren poner libras de más, y los que tienen las libras de más quieren estar muy delgados. Las jóvenes quieren ser adultas, las adultas quieren ser más jóvenes, y así, una insatisfacción con la propia persona increíble. Ahora, este mensaje no lo preparé para alentar el que uno deba de ser como es, aceptarse y vivir feliz con eso.
Porque hay personas que cuando escuchan un mensaje como este piensan, ve, yo sabía, yo tengo que ser como yo soy y qué me importa el resto. De hecho, quiero decirle algo, sea la mejor versión de sí mismo que usted pueda ser. Sea la mejor versión de sí mismo que usted pueda ser. Pero una cosa es luchar por ser la mejor versión de uno mismo y otra cosa muy diferente es querer ser otra persona que uno no es. Y usted dirá, pastora, pero eso solamente le pasa a uno cuando uno es joven y es inexperto. La historia que le voy a contar hoy es de un hombre ya bastante maduro y como, al igual que él, nosotros muchas veces, inconscientemente, jugamos también la carta. Es como que tuviéramos una carta debajo de la manga. Y jugamos la carta del disfraz para muchas veces salirnos con lo nuestro, ¿verdad? Nos disfrazamos de lo que no somos. Esto le pasó a un hombre llamado Jacob. Jacob, cuando usted comienza a leer su historia, es una historia fascinante porque empieza relatada desde el vientre de su madre. Para aquellos que creen de que un niño es un producto, la Biblia enseña que han habido acontecimientos dentro del vientre de la madre que ya muestran que la vida que ahí está tiene emociones, tiene sentimientos, es un ser perfectamente ya adaptado para la vivencia humana. De hecho, la Biblia enseña que cuando Jacob estaba en el vientre de su madre, él peleaba con su hermano porque él quería nacer primero. Al parecer ya tenía conciencia de que un día ser el primogénito de Abraham significaría ser el padre de una gran nación. Ser el primogénito de Isaac, su padre, significaría que él iba a ser el padre de una gran nación. Entonces, desde el vientre, él peleaba contra su hermano Isaac por salir primero. Y la Biblia dice que su madre tenía angustia, estaba angustiada porque lo que pasaba dentro del vientre de ella era algo inusual. Yo no sé si todas las mujeres recordarán cuando ya estaban por el 8º mes de embarazo, ¿verdad? Lo incómodo que es que un hijo se esté moviendo dentro de uno. Y aquella cosa que uno siente que le están dando patadas y usted se puede tal vez recordar ese momento que usted decía, ¿a qué hora sale ya? Que salga. Esa desesperación. Ahora imagínese tener a un par y no tenerlos ahí tranquilos, tenerlos peleándose entre ellos. Era una cosa bien interesante cómo inició la vida de Jacob. Cuando él estaba en el vientre de su madre, dice la Biblia, que el Señor le habló a Rebeca y le dijo, hay 2 naciones en tu vientre. Hay 2 naciones, pero te voy a profetizar algo. El mayor servirá al menor. En otras palabras, el ángel le estaba anunciando a Rebeca y le estaba diciendo, aunque el menor salga después, él va a ser el más importante. No va a ser como las costumbres, que cuando sale el primero, ese es el más importante. Yo voy a hacer, le dijo el Señor, de que sea el menor el que tome el liderazgo de la familia. El menor será servido por el mayor. Entonces Rebeca recibe esa revelación, tiene a sus 2 gemelos. Cuando ellos nacen, la Biblia dice de que Jacob le agarró el talón a su hermano porque él quería salir primero. Comienzan a pasar la vida, comienzan a suceder los años, ellos crecen y cuando ya son hombres de alrededor, según los teólogos, cuando ya son hombres entre 50 y 60 años, es que sucede lo que le voy a contar a continuación.
No estamos hablando de un par de adolescentes, no estamos hablando de unos niños, estamos hablando de dos hombres adultos que probablemente tenían entre 50 y 60 años. Cuando Jacob llega a esa edad, al parecer ya su padre Isaac estaba en una etapa terminal de vigor. No era la etapa terminal de vida porque todavía vivió muchos años más, pero sí era la etapa terminal de su vigor. Ya no era un hombre fuerte, ya no era un hombre con todas sus capacidades, ya ni siquiera podía ver bien. Entonces Rebeca, que ya era una anciana también, miró que el tiempo había pasado y que no había Dios hecho que la promesa se cumpliera, de que Esaú sirviera a Jacob. Quizás en esos 60 años ellos esperaban de que Esaú se muriera y entonces Jacob tomara la prominencia de la familia. O quizás esperaban de que Esaú hiciera algo tan malo, hiciera un error tan grave en su vida, que el padre terminara por desheredarlo y por echarlo de él la familia. Pero aunque la conducta de Esaú no era la mejor, eso nunca provocó que el padre Isaac lo echara de la casa. Así de que la historia se desarrolla, ellos llegan a ser adultos y no pasa la promesa. El mayor no está sirviendo al menor. Es más, Rebeca escucha una conversación donde su papá le dice a Esaú, su hijo mayor, le dice: consígueme algo de comer porque hoy te voy a dar la bendición. Había llegado el día en que ellos habían estado esperando, que ella había estado esperando, pero no para Esaú, sino para Jacob. Entonces ella escucha la conversación y le dice a su hijo: ¿sabe qué, hijo? Vamos a hacer algo. Hoy es el día en que su papá va a dar la bendición. Hoy es el día en que su papá le va a decir a su hermano que él será el padre de la nación que salió de los senos de Abraham. Y no podemos permitir que eso pase. Así de que se monta con su hijo un complot y le dice: usted va a ir y se va a hacer pasar por Esaú. A lo que Jacob le responde y le dice: no puedo hacerme pasar por él porque mi papá sabe, va a entender, va a saber que yo no soy él. Porque Esaú era un hombre sumamente velludo y él era, la Biblia dice, lampiño, no tenía nada. Entonces le dice la madre: no se preocupe, eso tiene solución. Y dice la Biblia que agarra unas pieles, ¿verdad? Pelo de cabra, y se lo coloca para que cuando el padre Isaac palpara a Jacob, tocara. Imagínense qué velludo debió haber sido Esaú, que eso funcionó, que cuando lo tocara entendiera que no era Jacob, sino Esaú. Entonces, disfrazado de otra persona, acuérdese, no estamos hablando que es una señora adulta convenciendo a un niño que haga esta trampa. Es una señora adulta convenciendo a otro adulto que haga esto. ¿Okay? Así que no crea que Jacob llegó e hizo eso así inocente porque la mamá le dijo. Él ya tenía edad suficiente para decirle a su mamá: no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a conseguir la bendición de eso. Pero él aceptó la propuesta, se disfrazó de su hermano y dice la Biblia que llegó a donde su padre y su padre en su ceguera lo palpó y creyó que era su hijo Esaú y le dio la bendición a Jacob. Jacob obtuvo una bendición disfrazado de otra persona. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito acerca de esto del disfraz. En estos días se celebra algo que le dicen Halloween. Y la costumbre es que la gente, por disfrazarse, por tener un buen momento, están haciendo esas cosas.
Hay muchas creyentes que yo no sé cómo al sol de hoy unen su teología con esta práctica para justificar esta celebración y la celebran. Pero la Biblia dice, y esto se lo quiero decir para que usted no participe de esto. Si a usted lo invitan a una fiesta de Halloween, a una fiesta de disfraces, déjeme decirle que estas fiestas están dedicadas a la brujería. Y la Biblia dice que ninguna persona que practica la hechicería y la brujería hereda el reino de los cielos. Así que, hermanos, cierro paréntesis, no participe de esta fiesta, por muy inocente que a usted le puedan parecer. ¿Ok? Ahora sigamos. Entonces, Jacob empieza la historia de su vida disfrazado de otra persona. Veamos Génesis capítulo 27, verso 15. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Así empezó la historia de Jacob, disfrazado de alguien que no era. ¿Cuántas veces hemos visto personas que para lograr objetivos o para lograr sueños, para lograr cosas que ellos anhelaban en la vida, pretendieron ser alguien más para alcanzarlo? ¿Cuántas veces nosotros mismos para alcanzar aquellas cosas que queremos pretendemos ser quienes no somos para alcanzarlo? Hombres que le dicen a mujeres, no soy casado, y sí están casados. Personas que dan una apariencia de tener posibilidades cuando en su casa hay escasez. Y muchas veces, al igual que Jacob, para alcanzar cosas que nos interesan, usamos el engaño, la mentira, nos ponemos un disfraz, nos disfrazamos de quienes no somos para lograr esas cosas. Hoy le quiero hablar del peligro que hay en hacer eso. El peligro que hay cuando uno pretende ser quien uno no es. El primer peligro es que la mentira siempre atraerá condenación. La mentira atrae condenación. Apocalipsis 21, verso 8, da una lista de aquellas personas que serán echadas fuera y no participarán de la vida eterna en los cielos. Dice así, pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos, dice, ¿quiénes? Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es que cuando uno usa la mentira para lograr cosas que uno quiere, el final de la historia de todo mentiroso está descrita en Apocalipsis 21:8. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si hay algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos una y otra vez que vigilar, que no se pegue en nuestra conducta y en nuestra vivencia, en nuestra conducta diaria, es la mentira. La mentira. El estar siempre diciendo lo que uno no es. El estar siempre diciendo que uno tiene lo que uno no tiene. La Biblia dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántas veces hemos tenido
nosotros que mentir, decir cosas de nosotros mismos que no son verdad, y aún siendo pueblo escogido de Dios. Jacob era un escogido de Dios, ¿sí o no? Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Ya le había anunciado, ya le había dicho: en ti voy a ser una nación. Tu hermano mayor te terminará sirviendo. Pero lo que pasa con Jacob, lo que le pasó a Jacob fue que cuando pasó el tiempo y la profecía no se cumplía, entonces dijo: ya Dios no hizo nada, esta profecía no se va a cumplir, es hora que yo la haga cumplir. Y el medio que usó para hacerla cumplir fue la mentira. Cualquier cosa que nosotros queramos en nuestras vidas, si se dilata, si aún no ha llegado, lo menos que podemos hacer es mentir. La Biblia dice: los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No existen las mentiras blancas. Mentira es mentira. Yo he visto personas impresionantes que para conseguir cosas hasta falsifican títulos universitarios. En una ocasión yo estaba estudiando en ese entonces administración de empresas con una persona. Yo me salí, mi mamá se murió y abandoné esa carrera. Entonces, al año siguiente, esa persona también se había salido de la universidad justo en el momento que yo me había salido. Al año siguiente la encuentro en un banco y me la presentaron como una de las abogadas más prominentes del país. Y ella me quedaba viendo toda nerviosa, porque ella sabía que yo sabía quién verdaderamente era ella. Es increíble la gente, las cosas que son capaces de hacer para conseguir cosas que quieren. Personas que falsifican sus identidades, falsifican sus títulos universitarios, falsifican sus estados civiles. La Biblia dice: los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Si esta ha sido, la mentira ha sido para usted una herramienta para escalar en la vida, queridos hermanos, déjeme decirle, la Biblia dice: de nada le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma. Es mejor, dice la Biblia, lo poco del justo que las riquezas hechas con mentiras. Es mejor tener poco, la Biblia dice. Para aquellos que creen que tener poco es una maldición. En Salmo dice: es mejor que usted tenga poco, pero lo poco que tiene usted lo ganó con integridad, diciendo la verdad, a tener muchas riquezas, pero que fueron obtenidas con la mentira. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en mi oficina y llegó una mujer y me dice: me acusaron falsamente de estafadora y tuve que ir a la cárcel, mi esposo y yo fuimos a la cárcel. Entonces me dice ella: pero eso fue una mentira. Y ahora yo estoy, dice, aquí y estoy saliendo, estoy empezando, necesito por lo menos algo para un techo de mi casa, poner ahí 4 tablitas para empezar otra vez. Me conmovió el corazón como usted no tiene idea, porque la mujer lloraba, mire, pero eran corrientes de lágrimas, y me habían pagado ese día, tenía mi salario en la bolsa. Y yo dije: voy a ayudar a una persona que necesita empezar otra vez, y agarré mi salario completito, mire, así, y le dije: tome, se lo di. Recuerdo que después llega otra vez con otra tragedia y la volví a ayudar. En la tercera tragedia yo dije:
No creo que a una persona en menos de 3 meses le pasen tantas cosas malas. Generalmente las cosas malas pasan como por temporada, pero así que se le murió la mamá, que le echaron presa, que dije, aquí hay algo. Ya no le di esa vuelta. Al rato una persona, ella quiso estafar a otra miembro de la iglesia, pero esta miembro de la iglesia le tomó la palabra y fue a su casa. Cuando fue a su casa, resultó que la mujer, la mamá que estaba muerta, estaba resucitada en una máquina de coser. Y ella andaba de lo más feliz. Y entonces cuando ella se siente descubierta, dice, por favor, no le digan a Carolina lo que ustedes vieron, porque le di mucho dinero. Pero cuando pasó eso y me contaron, yo pensé, pagué a la mejor actriz del mundo. Qué increíble, dije yo, nada de Julia Roberts, nada de, a ver, no sé qué actriz usted puede, yo tuve a la mejor enfrente mío. Es impresionante la capacidad que tiene la gente para mover aún hasta sus emociones, para aparentar cosas que no son. Muchachas solteras que están aquí, los hombres para lograr cosas con ustedes, hasta llorar se le van a poner, créanlo. Ay, que esa mujer no la amo, me las pega ahí. Es mala, nunca me sirve comida, no me hace nada. Yo tengo que lavar mi ropa, yo ya no estoy con ella. Solo vivimos juntos, pero no me acuesto con ella. ¿Y cuántas mujeres, mire, yo he atendido, que creen a esas mentiras? La gente tiene una capacidad de alterar aún sus emociones para engañar. Pero ¿qué pasa? Nadie que usa esas herramientas para subir y escalar en la vida termina bien. Lo segundo que le pasa a la gente cuando pretende ser quienes no son es que generalmente los mentirosos atraen mentirosos a su vida. Apunte eso. Los mentirosos atraen mentirosos a su vida. Cuando Jacob fue descubierto por su hermano, la mentira fue destapada, la Biblia dice que él tuvo que huir porque el hermano dijo, quien lo mata soy yo. Y entonces Rebeca, que también había sido mentirosa, para cuidar a su hijo, dice, no, tenés que irte, andate a donde mi hermano, andate a donde Labán. Ahí no te cases con ninguna otra mujer, agarra a una mujer de ahí de mi hermano. Y sale Jacob. Cuando Jacob llega por fin donde Labán, comienza y se enamora increíblemente, pero profundamente, de una mujer llamada Raquel. Y la Biblia dice de que él está dispuesto a servir 7 años por ella. Y le sirvió a Labán 7 años por ella, pero el día en que se le iban a entregar, Labán, que también era otro mentiroso, dice de que no le entrega, ¿verdad?, a Raquel, sino que le entrega a Lea. Jacob, de hecho, tiene su noche de boda. Yo digo que debió haber estado bien oscuro, porque se dio cuenta hasta en la mañana que la mujer que estaba acostada con él no era Raquel, sino que era Lea. Así que esas cosas se hacían en la oscuridad. Y cuando él ve, le habían cambiado a la mujer. No era la mujer que él quería, era Lea, no era Raquel. Y entonces le dice él, me engañaste. Mire, Génesis 29:25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Es que los mentirosos atraen mentirosos a su vida.
indefectiblemente. Jacob había engañado a su hermano, a su padre, y la Biblia dice que lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Usted empieza cualquier proyecto de su vida a base de mentira, y lo que va a pasar es que todas las personas que van a participar de ese proyecto también a usted lo van a engañar. Por eso es que cuando un matrimonio empieza, mire, hace poquito, esto lo dice hasta la gente mundana, no hay necesidad de ser cristiano para entender este principio. Hace poco se anunció el divorcio de Angelina Jolie y de Brad Pitt. Y entonces miré un videíto que decía, ¿por qué pasó esto? Si se miraban tan felices. Entonces decía el video, una de las razones es que tuvo un inicio basado en infidelidad. Al momento en que ellos se juntan, él está casado con otra mujer, termina con su mujer y se casa con esta. Y entonces era interesante la nota porque decía, lo que mal empieza, mal acaba. Y esto lo sabe aún la gente que no tiene principios cristianos, que si uno empieza cualquier cosa en su vida a base de mentiras, las grandes posibilidades son de que a uno también le van a mentir. Si uno empieza una relación traicionando a alguien, uno va a ser también traicionado por la persona a la que uno le está dando la vida. Indefectiblemente, porque la mentira atraerá siempre mentirosos a su vida. La tercera cosa por la que es peligroso pretender ser alguien es porque la mentira cobra un precio demasiado alto. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando uno va con la verdad a la vida, la verdad te hace libre. Pero la mentira no, la mentira siempre te va a cobrar un precio muy alto. Miren lo que pasó con Jacob al final de sus días. Al final de sus días, él está pasando por un tiempo de hambre en la tierra, y su hijo José, que está en Egipto como emperador, no como emperador, sino como el segundo después de Faraón, lo manda a llamar y le dice, papá, aquí yo tengo todo, Dios me envió delante de ustedes, venga porque yo lo voy a mantener en estos 7 años que faltan de hambruna. Entonces Jacob va con toda su familia, entra en Egipto, y mire qué interesante, dice la Biblia que Faraón llega a recibir a Jacob. Lo llega a recibir con honores, porque Faraón tenía una gran estima por José. Así que Faraón sale de su lugar, se va a recibir a Jacob, que ya es un señor de 130 y algo de años, le da la bienvenida y le hace una pregunta. Mire la pregunta que le hace el Faraón a Jacob. Y dijo, Génesis 47:8, dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? En otras palabras, le estaba preguntando, ¿cuántos años tiene? Y mire la respuesta de Jacob, qué interesante. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y le dice, son pocos, y como dice, y malos, pocos y malos, pocos y malos. Y no han llegado, le dice, a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y es que, queridos hermanos, cuando uno empieza su vida como un engañador, como un mentiroso, no hay manera de terminar feliz y contento. Jacob le dice a Faraón, mire qué terrible esto.
¿Qué testimonio ante un impío? Porque esos faraones no tenían la revelación de Dios que tenía Jacob, que se le había aparecido. Inclusive la Biblia dice, en sueño le había el Señor mostrado una escalera que llegaba hasta el cielo, de ángeles que bajaban y subían, y Dios le había dicho, te voy a bendecir. Pero al final de la vida, la Biblia dice que cuando le preguntan su edad, Jacob dice, mis días son pocos y son malos. Un impío hizo una pregunta. Alguien que no tenía a Dios le preguntó, ¿cuántos años tiene? Y él dijo 130. Para él eran pocos porque sus padres habían vivido casi para los 200 años. Y dice, son pocos, pero no solamente son pocos, han sido malos. Han sido malos. Los días de mi vida, le dice Jacob, han sido malos. Porque cuando Jacob empieza su vida, lo empezó vistiéndose de quien no era. Pocos y malos, le dice. No necesitamos pretender. Y le voy a decir la razón por la que no necesitamos pretender. Número 1, porque ningún hombre vale la pena que desperdiciemos una mentira. Nadie. No hay nadie que valga la pena que usted esté de mentiroso. A veces queremos mentir para impresionar a la gente, para que la gente diga de nosotros algo, y no vale la pena. En una ocasión la Biblia dice, y esto es otra manera de vestirse de otra persona, que el apóstol Pedro comía y bebía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos de Jerusalén, dice la Biblia que él se apartaba de los gentiles y ya no se juntaba con ellos. Entonces mira lo que dice en Gálatas 2 verso 11, dice, pero cuando Pedro, hablando Pablo acerca de Pedro, dice, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar su actitud. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Él era un hombre que creía en el llamado. Dios le había dicho a Pedro, le había dicho, los gentiles son un pueblo escogido, no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Sin embargo, cuando estaba delante de otras personas, él dejaba sus valores para aparentar algo que no era. Y muchas veces nosotros también dejamos nuestros valores para quedar bien con la gente. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente y no me daba cuenta lo innecesario que es quedar bien con todo el mundo. Para mí era tan importante quedar bien, que recuerdo que tenía un grupito de amigos y ellos fumaban. Y entonces, para quedar bien con mi grupito de amigos, yo también me ponía a fumar. Y mire, detestaba el cigarro. La acción del cigarro me hacía sentir enferma. Pero yo quería estar ahí, quería encajar. Y hacía algo que ni siquiera iba con mi deseo para quedar bien con ellos. Y eso no vale la pena, queridos hermanos. Nadie vale la pena que uno deje de ser. Hay veces que usted esconde, puede hasta llegar a esconder que es cristiano para quedar bien con un compañero de trabajo. Y usted se disfraza de lo que no es. Usted es un cristiano, pero lo esconde, solo para quedar bien con alguien, y no vale la pena. Y la segunda razón por la que, escucha esto, disfrazarse o ponerse otra personalidad que uno no tiene, no es necesario. Es porque Dios no necesita su ayuda para bendecirle. Jacob estaba desesperado. Y entonces dijo para él mismo, ya Dios se dilató, ya Dios no me contestó, ya esto ya no va a pasar, le voy a ayudar a Dios. Y aceptó ponerse, ¿verdad?, el vello.
aceptó la mentira, aceptó disfrazarse de otro. ¿Usted cree que si Jacob no hubiera hecho eso, él no hubiera terminado siendo, de todos modos, uno de los 3 patriarcas de los padres de Israel? Dios hubiera encontrado una manera de realizar la profecía, porque Dios no necesita ayuda, no la necesita. Pero él dice: no, yo le voy a ayudar a Dios. Y comenzó y se disfrazó. Dios lo hubiera hecho por él. Pero él dijo: no, voy a ayudar en esto. Y la Biblia dice que termina diciéndole al faraón: mis días son pocos y son malos. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 21:31. Con esto voy terminando. El caballo, dice, se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. ¿Quién da la victoria? El Señor da la victoria. Escuche bien esto. Usted puede ser la persona más preparada. Usted puede ser la persona más influyente. Usted puede ser cualquier cosa, pero es el Señor el que da la victoria. Es el Señor que da la victoria. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra que Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, no necesitamos ser quienes no somos para que los propósitos de Dios para nuestra vida se cumplan. Usted no necesita mentir. Usted no necesita disfrazarse de alguien más. Usted no necesita decirle a alguien que usted es lo que usted no es, para que los propósitos de Dios en su vida se cumplan. Porque la Biblia dice: se alista el caballo para la batalla, pero el que da la victoria es el Señor. Con lo poco que usted es, con lo poco que usted tiene, Dios puede hacer grandes proezas en su vida. Por eso es que el salmista decía: en Dios haremos proezas. Y Él, ¿qué dice? Derrotará a nuestros enemigos. La batalla es del Señor. Dios lo hará. Tal vez me ponen la imagen final. Esta historia a mí me impacta en lo personal. Porque cuando esté en mi lecho de muerte, en los últimos días de mi vida, lo menos que quiero es decirle a alguien que mi vida solamente fue puro sufrimiento. Lo que yo quisiera decirle a mis hijos: tuve una buena vida, conocí al Señor Jesucristo y Él me guió y Él me ayudó y Él me ayudó a vencer cada prueba que tuve en la vida. Así quiero terminar yo, dándole la gloria al Señor, no diciéndole a ningún impío, a ningún incrédulo, que mi vida fue poca y mala. Por eso este mensaje es algo que debemos de mantener con nosotros en nuestro corazón cerca. No necesitamos ser otra persona, no necesitamos usar la mentira para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Amén. No necesita usted decirle a una persona que tiene cuando no tiene. No necesita correr a enjaranarse con las tarjetas de crédito para que la gente vea de que usted es alguien que no es. No necesita ir a comprar un carro
carro para que la gente diga, ay, qué prosperado que está. Y después estar hasta aquí de deuda. Sea usted mismo, queridos hermanos, que la Biblia dice que no es, dice de los grandes el poder. La Biblia dice que el Señor es el que le dará a usted la victoria. Amén. ¿Le puede dar un aplauso conmigo al Señor en esta mañana?